A la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. De igual manera, aquí se lo van a proyectar en las pantallas. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Por último, consideren, hermanos, bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Siéntese, por favor, en esta tarde. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer esta carta, hermanos? La carta a los Filipenses es una carta muy corta, solo son 4 capítulos. Brevemente le cuento que esta carta, en realidad esta iglesia, la iglesia que se ubicaba en Filipos, fue fundada por el apóstol Pablo. Se dice que cuando él empezaba sus viajes misioneros, tuvo la oportunidad y la bendición de llegar a esta pequeña ciudad que también era parte geográficamente de Roma y fundar una iglesia. Pero se dice que una vez que se aleja obviamente del trabajo apostólico y se va a otros lugares, cuenta la historia que lo toman preso, hermanos, y una vez que se lo llevan a Roma, él se entera. Y a la misma vez la iglesia de Filipos se entera de la condición del apóstol Pablo, por lo que esta carta se le conoce como una de las cartas carcelarias. Eso significa que cuando escribió esta carta el apóstol Pablo, él se encontraba literalmente en la cárcel. Dicen por ahí los estudiosos que en esta ocasión, de las varias veces que fue apresado, duró cerca de 2 años, hermanos, en prisión. Pero cuando se enteró que la iglesia de Filipos le rendían, como sucedía, informes de lo que pasaba en las iglesias que él fundaba, se dice que le llegaron ciertas noticias que estaban sucediendo en la ciudad de Filipos o con los creyentes de Filipos. Este capítulo 4, pero a la misma vez estos 4 capítulos de la carta a los Filipenses, a pesar de que contienen temas muy mencionados y muy interesantes para la fe cristiana, este último lo reservó precisamente con el buen deseo y el buen propósito de que quería expresar a manera de ánimo, a manera de exhortación, a manera de oración, de ruego a Dios. Él quería expresar un tema relacionado con los pensamientos. Por ende lo he puesto por tema a esta serie de mensajes, pensamientos de paz. ¿Sabe? En la fe cristiana, en la vida cristiana, con el paso del tiempo aprendemos que a pesar de que en nosotros hay una vida espiritual que se va formando, que se va desarrollando y que va teniendo diferentes escalas en ella, la realidad, hermanos, es que la vida espiritual obedece a la reacción de lo que viene siendo los pensamientos que nosotros tenemos. Le voy a poner un ejemplo. En esta ocasión el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, es porque dicen los historiadores que la iglesia, a pesar de que estaba estable, a pesar de que la iglesia ya estaban teniendo creyentes maduros, se dice que hubo una ola en donde los cristianos comenzaron a tener ciertos padecimientos. Es por eso que cuando usted lee en el versículo 4, él usa la palabra alégrense, o la versión más conocida dice regocíjense. Y luego usa la frase tan conocida por muchos cristianos en donde dice, otra vez les digo, regocíjense, que en realidad literalmente significa alégrense en un término espiritual. Pero siguiendo el siguiente verso, él usa la palabra y dice, sean gentiles con todos, que otra versión dice así, que su amabilidad sea evidente con todos. Y todavía el siguiente versículo utiliza la siguiente frase. Y dice, no se afanen, que en realidad la versión internacional dice, no se preocupen. Estos 3 versos que acabamos de leer nos muestra precisamente lo que el apóstol Pablo le quería transmitir a la iglesia en relación a los pensamientos. ¿Sabe, hermano? Nosotros los seres humanos solemos reaccionar en base a lo que pensamos. Por eso es que él, cuando les escribía y les decía
Alégrense, dicen los estudiosos que lo más probable es que la iglesia estaba pasando por ciertos padecimientos en donde el corazón de los creyentes o de algunos de los creyentes estaban pasando por luchas, hermanos. Así que cuando venían esas luchas, obviamente se bajaba el ánimo, se perdía el ánimo, se escondía el ánimo. Y Él les dice, alégrense, hermanos. Cuando usted lee la frase y dice, sean gentiles con todos, o en otra versión como la acabamos de leer, y les dice, sean amables con todos, es porque dicen los estudiosos que lo más probable es que esta iglesia estaba teniendo padecimientos de injusticia. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando padecemos injusticias, por lo general no nos alegramos. Al contrario, por lo general se nos sale el apellido. Por lo general tendemos a molestarnos, a airarnos. Y él les decía, el apóstol Pablo, tranquilos, hermanos. Sean gentiles, una manera de decirles, no pierdan los cabales, no pierdan el temple que debemos de tener los cristianos. Y finaliza diciendo, no se afanen o no se preocupen. Porque la preocupación generalmente se produce en base a las necesidades. Cuando las personas, y principalmente los adultos, hermanos, empezamos a entrar en la vida del matrimonio o de la madurez, de la adultez, ¿cómo nos invaden los pensamientos de las preocupaciones? Sinceramente, muy rara vez yo me encuentro hombres casados, mujeres casadas, que no estén padeciendo preocupaciones. Es muy natural que por lo general, cuando llegamos a cierta etapa de la vida, las preocupaciones o los afanes, esos excesos, forman parte de nuestra vida diaria. Al punto y al grado que dice que el apóstol Pablo le animaba a la iglesia y les decía, esto que ustedes están viviendo, esto que ustedes están padeciendo, esto que ustedes están teniendo en conflicto, todo proviene desde los pensamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque los pensamientos, hermanos, es como la cocina. Es ese lugar en donde usted entra y usted ve muchos alimentos, muchos ingredientes, ve muchas cosas que puede hacer, pero al final del día solo va a terminar haciendo lo que usted trae en mente. La típica frase de las mamás, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer de comer? Teniendo el refri, ¿por qué no decirlo con mucha variedad? Y todavía se preguntan, ¿qué voy a hacer de comer? Cuando usted se encuentra una de esas mamás creativas, rápidas, que no les tienta la mano, con 3, 4 ingredientes que saquen del refri, ellas se encargan para hacer de comer. Pero hay otras mamás, lo digo con mucho respeto, que pueden ver muchas cosas en el refri y todavía aún se abren la puerta y se quedan mirando y dicen, ¿qué voy a hacer de comer? Porque los pensamientos generalmente es la reacción de lo que se termina creyendo o de lo que termina haciendo. Hace tiempo tuve la oportunidad de ver un video, hermanos, de un experimento social. Y miren, me río porque cada vez que lo veo de vez en vez, cómo me causa gracia. Estaba un muchacho en un lugar y se acerca otro joven y le dice, mira, quiero hacer o ando haciendo un experimento social. En este experimento social lo único que voy a hacer es que te voy a hacer una pregunta. Si tú la contestas correctamente, te vamos a dar un obsequio. Pero si te equivocas, no te vamos a dar nada. Ok, el muchacho se queda atentamente esperando la pregunta a contestar. Y le dice el que lo entrevista, pero antes de contestar esta pregunta, te quiero pedir un favor. Quiero que pronuncies la palabra leche 10 veces. Así que ahí está en la cámara, en la toma el muchacho diciendo leche, 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 leche. Y cuando estaba a punto de finalizar, lo interrumpe el que lo entrevista y le dice, ¿qué toman las vacas? ¿Y qué cree que respondió el muchacho? Pues no, las vacas toman agua, hermanos. Usted también fue víctima. Porque generalmente lo que escuchamos constantemente en nuestra mente por medio de nuestros oídos, o lo que vemos constantemente por nuestros ojos que llega a nuestros pensamientos y a nuestra mente, es lo que tiene como efecto lo que vamos a terminar pensando y como resultado terminar creyendo. El apóstol Pablo le hablaba a una iglesia que de alguna manera
Seguramente estaban siendo invadidos poco a poco, hermano, de injusticias. Estaban siendo invadidos poco a poco de necesidades. Estaban siendo invadidos poco a poco de asuntos que dañaban su fe cristiana. Y él, en el buen deseo de que como cristianos siguieran manteniendo ese crecimiento espiritual y no se detuviera, él les habla en relación a los pensamientos, la importancia que los hijos de Dios, cuando venimos a Cristo, sepamos que nuestros pensamientos también deben de ser parte de nuestra vida diaria, porque lo que nosotros pensamos, por lo general, es lo que terminamos creyendo. Vuelvo a repetir, lo que nosotros dejamos que entre a nuestro pensamiento, a nuestra idea, es lo que terminamos finalmente creyendo. Así que los hermanos tenían posiblemente muchas necesidades, y al dejar que las necesidades invadieran su mente, seguramente no iban a encontrar la salida. Al tener muchas injusticias, seguramente de tantas injusticias que se escuchaban y que se veían, seguramente ya no iban a creer en la protección o en la ayuda de Dios. Es como en los tiempos del COVID, hermanos. En los tiempos del COVID, ¿quiénes no experimentamos el hecho de estar viendo continuamente en la televisión que la gente enfermaba, la gente moría, la gente iba a los hospitales, la gente agonizaba y todo eso, hermano? ¿Y quiénes no tuvimos el pensamiento o la idea en algún momento, literalmente, no salir de casa? No salir. Es más, ¿quién no traía en su bolsillo, en su carro, un hand sanitizer en todo momento? Y que si iba a agarrar algo, se envolvía las manos y luego lo agarraba y se ponía otra mascarilla sobre otra mascarilla. Que dicho sea de paso, fue cierto, hermanos. La enfermedad o el virus fue muy potente, pero la realidad es que muchas personas terminaron exagerando en esa etapa de su vida, porque invadieron tanto su mente por medio de sus oídos, de sus ojos, de su boca, de lo que sentían, de lo que tocaban, que sus mentes cayeron en un estado de miedo, de psicosis. Y a pesar de que poco a poco fue disminuyendo y el cuerpo se fue aclimatando a este virus, muchas personas inclusive todavía estaban en ese estado de pensamiento. El apóstol Pablo tenía a bien hacerle ver a los creyentes que cuando se tienen los pensamientos en Dios, es importante, porque cuando se tienen los pensamientos en Dios, de acuerdo al verso del capítulo 4, verso 7, dice el apóstol Pablo que suceden 3 efectos en la mente del Hijo de Dios. Voy a leerlo primero, dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que se refiere a los pensamientos de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la paz de Dios entonces? ¿Qué hacen los pensamientos de Dios? Los pensamientos de la palabra de Dios, los pensamientos celestiales, los pensamientos de la idea de Dios plasmada en la Biblia. Bueno, en primer lugar, nos ayuda a creer en lo que no entendemos. Por eso dice de la siguiente manera, sobrepasa todo entendimiento. Mira, la realidad es que desarrollar fe es algo que no entendemos. Es la verdad, hermanos. Desarrollar fe es algo que no entendemos. ¿Cómo vamos a entender el hecho de ver la mano de Dios de manera creativa sobre algo que naturalmente no es posible? Y por eso decía el apóstol Pablo, la paz de Dios, decía, tus pensamientos en Dios, decía el apóstol Pablo, te van a ayudar a entender lo que no puedes razonar. 2, y luego decía, cuidará sus corazones. Porque los pensamientos, aquí en este verso, hermano, que acabamos de leer, cuando habla del corazón o los corazones, se entiende mejor como las emociones o se entiende mejor como los sentimientos. Por ejemplo, nosotros solemos ser personas que lamentablemente muchas de las ocasiones tomamos decisiones en base a los sentimientos. Tomamos decisiones en base a cómo nos sentimos en ese instante, y decía el apóstol Pablo. Cuando la paz de Dios invade tu vida, decía el apóstol Pablo, cuando los pensamientos de Dios invaden tu mente, decía el apóstol Pablo, tus emociones se van a proteger
Y por mucho que tú quieras hacer las cosas, en tu mente, decía el apóstol Pablo, no van a suceder esas cosas. Por muy triste que te encuentres, en tu pensamiento, en lo que se está cocinando por dentro, decía el apóstol Pablo, Dios te guardará. Y luego finaliza diciendo, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque hay algo que le sucede mucho a los cristianos. A pesar de que nosotros ya gozamos de tener la mente de Cristo y que espiritualmente hablando en nuestro interior se desarrolla la palabra de Dios, hermanos, es muy natural que aunque tengamos la idea de la palabra de Dios, es muy natural que esa idea se distorsione en ocasiones. Ejemplo, ¿a quién no le ha pasado a veces en la fe que sabe que Dios promete en su palabra promesas para los cristianos en el Nuevo Testamento, que inclusive Dios nos ha dado de manera individual como un rema, pero a veces se mezclan las emociones, las necesidades, se mezclan las confusiones y terminamos tergiversando la promesa de Dios? Y decía el apóstol Pablo, cuando tienes la paz de Dios en tu mente, decía el apóstol Pablo, lo que Dios te ha prometido quedará intacto, se protegerá. A tal punto y a tal grado que aunque tus ojos estén mirando, tus oídos estén escuchando, tus pies estén dirigiéndose, estés tocando y todo aparente, diferente, decía, porque es una promesa de Dios, se quedará en tu mente. Y yo creo que eso es algo muy interesante, hermano, porque la madurez cristiana, la comunión con Dios, la devoción a Cristo, el compromiso a Dios, no se forma a patadas. No es como meternos los zapatos a fuerzas. No es como que infundirnos un miedo para que creamos en ello. No. Los pensamientos de Dios, la madurez cristiana, el crecimiento en la fe, se va introduciendo en nosotros conforme vamos entendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Conforme vamos rindiendo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra voluntad al Señor. Y cuando leemos la frase que dijo el apóstol Pablo y dice, ¿cómo entonces un cristiano puede desarrollar pensamientos de paz o pensamientos celestiales? Hay diferentes versiones de acuerdo a las traducciones que nos dicen cómo es que un cristiano puede desarrollar los pensamientos de Dios. Y en primer lugar dice una versión, la nueva versión latinoamericana dice meditando. La traducción viviente dice concentrándote. La internacional dice considerando. La palabra para todos es apreciando. Y la contemporánea dice es admirando. Fíjese cómo es que los pensamientos de Dios se pueden introducir en nosotros y pueden mostrar más claridad cuando nosotros hacemos esto en nuestra vida. Porque yo le voy a decir una cosa, lo que se aprecia, se valora. Lo que se conoce, se valora. Lo que se busca con tanta insistencia, suele quedar marcado en nosotros. Lo que por lo general admiramos es en lo que generalmente creemos. Y decía el apóstol Pablo, cuando la mente del Hijo de Dios tiene estos padecimientos, el antídoto para abrazar la paz de Dios, para que los pensamientos de Dios moren en nosotros y protejan todas las áreas de nuestra vida, decía, tienes que admirar la palabra de Dios. Tienes que concentrarte en la voz de Dios. Tienes que conocer los planes de Dios. Tienes que meditar en lo que Dios te ha dado. Pero Él dice, hermano, que estos pensamientos de la paz de Dios en nosotros, el mismo apóstol Pablo dice que surgen en nosotros. En esta carta lo remarco. Él dice que cuando nosotros combinamos o cuando nosotros practicamos 8 virtudes. ¿Cuáles son? Bueno, pues precisamente dice, en la verdad, meditar en la verdad, meditar en lo respetable, meditar en lo justo, meditar en lo puro, meditar en lo amable, meditar en lo que se admira, meditar en lo excelente y meditar en lo que merece elogio. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos, tu mente, cuando tú vienes a la iglesia, tú te gozas, tú recibes, tú te inyectas de ánimo y de fe. Y estando aquí adentro, mire, le voy a parafrasear esto, hermano.
Estando aquí adentro, logras plasmar en tu mente y en tu corazón que Dios está contigo. Dice, pero a veces salimos a la calle, estamos en la casa, abrimos las cartas, el carro no prende, en el trabajo hay recorte, me quitan horas, mis hijos se portan mal, tienes problemas económicos, decía el apóstol Pablo. Y esos pensamientos de Dios que ya están en ti, dice, se comienzan a distorsionar. Y decía el apóstol Pablo, para que puedas proteger tu mente, lo que sientes aquí en la iglesia, lo que sientes cuando estás en oración, sea igual que cuando enfrentes esos problemas, cuando enfrentes esas necesidades, cuando te tengas que enfrentar ante la vida diaria, decía el apóstol Pablo, tienes que meditar en estos 8 virtudes. Porque meditar en estas virtudes, hermano, es como una manera de formar una receta, que si falta uno de ellos, se va a notar. Que si falta uno de ellos, el sabor cambia. Y decía el apóstol Pablo, meditar en esto, concentrarte en esto, admirar esto, te va a ayudar a proteger tu mente y que tus pensamientos sean de Dios. Porque mire, en una ocasión en el libro de Jeremías, en una ocasión el pueblo de Dios estaba siendo ya castigado por el reino del norte, por Nabucodonosor, por Babilonia. Y se dice que cuando el pueblo comenzó a ver cómo se acercaban los babilonios y empezaban a atacar al pueblo de Dios, dice la historia que en una ocasión el pueblo de Dios entró en un estado de que ¿acaso Dios nos está trayendo este mal? ¿Acaso Dios está produciendo este daño a nosotros? Y Dios levanta a este profeta y le dice al pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Porque todo lo que ellos estaban viviendo estaba distorsionando la idea de Dios. Y lo dice, yo tengo pensamientos de paz. En otras palabras, lo que tú ves mal, lo que tú ves contrario, lo que tú ves diferente, para mí es totalmente voluntad mía, es totalmente bueno para ti. Y eso es algo, hermano, que cuando en la fe estamos constantemente practicando, ejercitando, los hijos de Dios aprendemos a vivir diferente. Escuche a las personas negativas. Las personas negativas generalmente están enfermas. Generalmente están solas o solos. Y generalmente todo radica en tragedias. Escuche a la gente positiva. Y son como la miel. La gente se acerca a ellos. Son personas que les puede estar yendo mal, pero ellos no lo ven así. Ahora se lo voy a llevar al lenguaje espiritual. Cuando usted conversa con personas que tienen una vida de oración, entienden que todo está en las manos de Dios. Pero cuando usted conversa con cristianos que no tienen una vida de oración, no tienen una vida espiritual, usted puede ver cómo hay confusión en ellos en relación a la fe cristiana. Y decía el apóstol Pablo a los cristianos, para que ustedes puedan tener esos pensamientos de paz, puedan lograr comprender hombre, hermano, va a poder decir que se encuentra bien estando en la cárcel. El apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Una persona que está en la cárcel y que está siendo probablemente enjuiciado, condenado, maltratado, lo más probable es que esa persona, ¿qué es lo que pasa por su mente? Injusticia, impotencia, dolor. Y él se dedica a escribirles una carta a estos cristianos y les dicen, pero no todo es así. Porque cuando tienes los pensamientos de Dios en tu mente, cuando tienes los pensamientos de Dios arraigados en tu espíritu, decía, todo lo ves diferente. Así que hoy yo solamente me voy a enfocar en 2 cualidades, hermanos, de cómo podemos desarrollar pensamientos de Dios. Pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Y que no nos pase como la vaca. Que de tantas cosas que vemos, de tantas cosas que escuchamos, de tantas cosas que tocamos, que al último terminamos creyendo que las vacas toman leche. 1. ¿Cómo podemos entonces desarrollar pensamientos de paz?
Pues en primer lugar, desarrollando la virtud o la cualidad de meditar en lo verdadero. Si usted leyó junto conmigo este verso, dice que meditemos o que conozcamos lo verdadero. Pero él utiliza una combinación de lo que es meditar y lo verdadero. ¿Sabe? A pesar de que la palabra meditar la he logrado definir de diferentes maneras, otra vez le quiero compartir cómo la palabra meditar a la luz de la palabra de Dios también se debe de ver de otra manera. La palabra meditar significa formar una reflexión profunda y estar atentamente escuchando un tema. Qué bonito es pensar en la palabra de Dios y saber que Dios es perfecto. Qué bonito es meditar en la palabra de Dios y saber que el amor de Dios es eterno. Es muy hermoso, hermano, meditar en la palabra de Dios y saber que Dios es fiel. Porque vamos descubriendo, vamos aprendiendo, vamos profundizando que al Dios que nosotros servimos, al Dios que le entregamos nuestra vida, al Dios que decidimos seguir sus mandamientos, al Dios que ha puesto su vida sobre la de nosotros, es bueno saber que Él es fiel. Así que cuando dice el apóstol Pablo, mediten en lo verdadero, es porque también la palabra verdadero o la palabra verdad se define como lo que es real, auténtico, cierto e inclusive legítimo. ¿Te acuerdas cuando en una ocasión Elías se paró enfrente del pueblo y le dijo al pueblo, ustedes no pueden andar entre dos pensamientos? Y les dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo es el verdadero Dios. Porque la idea del pueblo de Dios ya andaba entre dos aguas. Y a veces en la fe cristiana, hermano, tenemos que aceptar y entender que es muy común que nosotros andamos entre dos aguas. Y dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, cuando tú meditas en la verdad, decía, vas a generar pensamientos de Dios. Y sabe, hay un personaje en la Biblia que yo brevemente le quiero compartir que Dios le dio la orden de meditar en la verdad. Y precisamente se encuentra en el libro de Josué capítulo 1, verso 8. Y dice la Nueva Versión Internacional, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Sabía usted que cuando Josué entró a la tierra de Canaán, estando en las orillas de prácticamente el desierto, y entra él a Canaán, cuando usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Josué, que es la preparación de atacar para tomar posesión de Canaán, una gran ciudad o un gran país, ¿sabía usted que era muy probable que el corazón de Josué tenía una adrenalina muy fuerte de cómo lograr la conquista con un pueblo que había sido esclavo? Y Dios le da una indicación a Josué, que en medio de toda la batalla que iba a hacer, en medio de todas las estrategias que iba a formar, en medio de todos los actos de valentía que iba a hacer para poder hacer uso de la tierra prometida, Dios le dice, medita en la verdad. ¿Y qué era la verdad? Bueno, la verdad era precisamente la ley. Era la ley mosaica, lo que Dios le había dicho a Moisés que escribiera y que el pueblo debería de llevarse. En otras palabras, ¿sabe cuál era una de las actividades diarias de Josué? Tener el tiempo o de día o de noche, o de día y de noche, meditar en la ley de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué a veces los pensamientos de Dios no ahondan en nosotros y no se afirman? Porque no profundizamos en la palabra de Dios. Porque no nos concentramos en ella. Porque dolorosamente la vemos de manera superficial. Y Josué tenía el deber de que cada vez que ese hombre abría la ley, la Torá,
Cada vez que ese hombre se ponía a leer lo que Moisés había escrito, él tenía el deber de profundizar. Él tenía el deber de conocer más allá. Él tenía el deber de leer no solamente para poder saber lo que dice, sino el leer para poder entender lo que habla. Hoy en día, si muchos cristianos tienen graves necesidades y problemas en relación a sus pensamientos, hermano, es porque no están meditando en la palabra de Dios. No es normal que un cristiano esté siendo bombardeado por la tentación como si no hubiera otra cosa más que pensar que en la tentación. No es normal que un cristiano esté siendo bombardeado en su mente, en sus pensamientos, en preocupaciones, como si solamente fuera lo único en lo que se pensara todo el día. No es normal en un cristiano que su mente generalmente esté desarrollando pensamientos carnales o pensamientos de placer, en donde prácticamente tenemos una vida diaria que vivir y la mente está trabajando constantemente. ¿Sabías tú que las personas que generalmente se encuentran en la etapa de la guerra, de la milicia, ellos batallan para dormir, hermanos? De hecho, si usted no lo sabía, las personas que están en la milicia los enseñan a que mientras estén dormidos ante cualquier ruido, ellos tengan la capacidad para inclusive matar a una persona que se acerque. ¿Por qué? Porque saben que cuando están en batalla, en lo único que tienen que pensar es en cuidar sus vidas. Y Dios le dice a Josué, aunque tú tengas que estar pensando en que alguien los puede traicionar, aunque tú tengas que estar pensando en que pueden llegar los enemigos en cualquier momento, aunque tú puedas estar pensando en que son más grandes que ustedes, yo quiero que tú, Josué, comprendas que si tú desarrollas en tu vida diaria meditar en la verdad, que yo soy Jehová tu Dios, tú vas a poder desarrollar pensamientos de victoria. Vas a poder desarrollar pensamientos de alcance, pensamientos de avance. Y sabes, hermano, qué importante es que los hijos de Dios salgamos de esos círculos en donde pensamos que ya no se puede. En donde pensamos, a ver hasta cuándo. En donde pensamos que ya que una vez que me metí en esto ya no puedo salir de ello. Dios le dio la indicación a Josué. Medita en la verdad. ¿Y sabe cómo era muy probable que Josué meditaba en la verdad? Y lo puedo asumir de acuerdo a la Biblia, porque meditar en la verdad en el hebreo tiene tres connotaciones muy interesantes, hermano. Meditar en la verdad en el hebreo significaba leer en voz baja. O sea que en otras palabras, lo más probable es que Josué tomaba la ley y empezaba no a leerla en su mente, a repetirla en voz baja. Es como cuando tú agarras la Biblia y empiezas a decir, no en tu mente, en tus labios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que dicho sea de paso, en la pedagogía enseñan que para poder desarrollar mejor retención, no solamente es necesario leer, sino es inclusive repetir lo que se está leyendo. 2, tenerla repetidamente en sus labios. En otras palabras, Josué tenía que tomar palabras de la ley, palabras de la Torá, y lo que hablaba específicamente de que Dios les había prometido darles Canaán, él lo estaba repitiendo constantemente. Y 3, ponerla en práctica. En otras palabras, Josué tenía el deber de que cuando salía de su carpa y se iban a enlistar para salir a pelear, Josué tenía que pensar en lo que había pronunciado en voz baja, en lo que había repetido constantemente, ahora llevarlo a la vida diaria. Hermanos, eso es meditar en la verdad. No te quedes estancado. No te quedes atorado. No te resignes. No figures la idea que de esta, a ver hasta cuándo Dios se le ocurre ayudarnos. No.
está constantemente meditando en la verdad. Y esta es la verdad, que desde que venimos al conocimiento de Cristo, los pensamientos de Dios es guardar nuestros corazones, es proteger nuestras vidas, es hacer de nuestras vidas bendición para otros, es que nuestras vidas caminen en los propósitos de Dios, es que Dios lleve nuestras vidas a donde los quiere llevar para que podamos crecer en la familia, en el matrimonio, en la vida cristiana, hacia donde nos tenemos que dirigir. Lo más difícil y lo más doloroso que hoy en día muchos cristianos enfrentan es la idea de no saber hacia dónde se dirigen sus vidas. Dios le dijo a Josué, Josué, vas a meditar en ella. Y sabe, finaliza diciéndole Dios a Josué, porque así prosperarás. La palabra prosperar en el hebreo, en el Antiguo Testamento, tiene una connotación de ir escalando. Ir escalando. ¿Usted de vez en vez se autoevalúa, hermano? Yo sí. Y no me gusta hacerlo generalmente. Porque soy muy duro conmigo mismo y digo, otra vez para atrás. Y lejos de sentirme que estoy retrocediendo, me tengo que llenar de ánimo y decirle a Dios, pero lo tengo que volver a intentar. Jehová le decía a Josué, cada vez que vayas pisando una ciudad, un territorio, ahí vas a ver mi prosperidad. Y luego le dice, y tendrás éxito. ¿Sabe cuál era el éxito que tenían que lograr Josué y el pueblo de Dios? Conquistar Canaán. Porque la promesa ya estaba dada, en el pensamiento de Dios ya estaba. Ahora, ¿en quién debía entrar este pensamiento? En Josué. Hermanos, Dios ya ha destinado, Dios ya ha establecido, Dios ya ha formado victorias, metas, prosperidad, avante, en cada una de nuestras vidas, ya están escritas, pero tiene que entrar el pensamiento de la verdad para que pueda suceder. Es como los niños. Si usted a un niño le dice que se lo va a comprar, el niño no se va a preguntar si tiene dinero, el niño no se va a preguntar si le va a servir o no, el niño no se va a preguntar si se tiene que pagar otras cosas o no. El niño lo único que va a desarrollar es que ya se lo prometió su papá o su mamá y se lo van a cumplir. De la misma manera el Hijo de Dios, aunque se esté viendo todo hacia abajo, todo en contra, el Hijo de Dios debe de pensar que lo verdadero es que Dios está con nosotros. Y dos, ¿cómo podemos desarrollar pensamientos de paz? Cuando meditamos en todo lo digno. A ver, el apóstol Pablo le decía a los cristianos que los pensamientos se dividen detrás de todo en dos partes, en lo indigno y en lo digno. De hecho, dicho sea de paso, otras versiones dicen en lo respetable, otras versiones dicen en lo noble, en lo honorable o en lo honesto. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios suele tener pensamientos dignos e indignos. Mire, cuando escuchamos la palabra digno, lo primero que se nos viene a la mente es lo que vale la pena. Lo que sí es importante. Y no estamos muy lejos de la verdad. Un comentarista llamado Anders M., así lo defino. En uno de sus libros escribió una definición de lo que es para un cristiano pensar en lo digno. Y él lo definió de la siguiente manera, lo voy a leer, dice, pensar en lo digno es pensar en lo más elevado que tiene la vida cristiana, que significa referirse a las cosas majestuosas, asombrosas o que te eleven por encima de la suciedad o el escándalo del mundo. ¿Sabes? Muchas de las veces no se logra pensar en los pensamientos de Dios, no se logra pensar en lo que Dios tiene para nosotros, porque nuestra mente es como un recipiente. Y le voy a decir una cosa, aunque podemos albergar muchas memorias, aunque podemos albergar muchas ideas y muchos pensamientos, la realidad es esta, hermano. La realidad es que unos generalmente son más fuertes que otros. Y cuando este autor le decía a sus estudiantes que era meditar en lo digno, él les hablaba que un cristiano tiene que aprender a dejar de pensar en lo indigno para poder pensar en lo digno. ¿Qué es pensar en lo indigno? Mire, pensar en lo indigno es en lo que no vale la pena.
lo que no sirve, lo que es basura, lo que no tiene crecimiento, lo que no va a ayudar, lo que no va a abonar, lo que no te va a bendecir, lo ocioso. Hoy en día a mí me sorprende mucho cómo es que hemos sido invadidos, hermanos, bombardeados. No solo por la tecnología, sino por el contenido que tiene la tecnología. ¿Sabía usted que en estos años se practica más la ociosidad como en ningún año antes, hermanos? Como nunca en la vida hoy en día se practica la ociosidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, pues somos de esa transición de la vida donde no existía TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter? ¿Qué hacíamos, hermanos? Pues nos dedicábamos a hacer ejercicio, a patear la pelota, a jugar béisbol, a arreglar algo, descomponer algo y volverlo a arreglar. Nos dedicábamos a tener una idea de la vida más eficiente. Pero hoy en día, debido a la tecnología, debido al alto índice de lo ocioso que está a nuestro alrededor, hermano, los hijos de Dios, mire, solemos tener nuestra mente más ocupada, a veces en la basura, a veces en lo estúpido, perdóneme la palabra, a veces en el lodo, a veces en la mentira, que en la palabra de Dios. Dicho sea de paso, como pastor le quiero dar este consejo. Aléjese de toda la farándula. No es sana. En ocasiones estamos en la casa, mi esposa y yo, y solemos escuchar las noticias. Y de repente salen esos, no sé cómo llamarlos, episodios o programas o X, en donde se ponen a hablar de los chismes de la farándula. Yo le digo a mi esposa, si algo se ha dedicado a hacer la televisión, es hacer basura. Y le digo, porque ¿a quién le importa conocer la vida de otras personas? Si muy apenas uno puede con su vida. ¿A mí qué me importa que aquel no le quiso dar un ortógrafo a aquel hijo? ¿A mí qué me importa aquel que el vestido no le combinaba con los zapatos? ¿A mí qué me importa? Y me molesto, hermano. Y mi esposa me ve así como que, ¿pero por qué me dices a mí? Le digo, es que le tengo que decir a alguien. Y luego usted va a decir, ¿verdad, pastor? ¿Y por qué nos dice a nosotros? No pierda su tiempo en esa tontería. Aléjese de ello. Ocupemos nuestra mente, como decía el apóstol Pablo, en lo digno, no en lo indigno, no en lo que no va a abonar, lo que no va a ayudar, lo que no va a bendecir. Por eso es que hoy en día, y aprovecho este espacio para decirlo, le digo y le aconsejo mucho a los jóvenes: aléjate de las redes sociales, aléjate de los cortometrajes de videoclips, aléjate de todo ello. ¿Por qué? Porque vician tu mente, llenan tu mente de tonterías, de basura, de boberías. Y cuando quieres pensar en la palabra de Dios, cuando quieres pensar en la fe, cuando quieres pensar en la santidad, cuando quieres pensar en la adoración, lo primero que se te viene a la mente es toda la comedia, la basura, la porquería y la tontería que metimos a nuestra mente, que es indigno para ser hijo de Dios. ¿Sabe? Hay algo que me llama la atención de la gente exitosa, gente que hasta cierta medida viven en un nivel más elevado económica y intelectualmente hablando. Cuando los entrevistan, ¿sabe qué es lo que ellos dicen generalmente? Nosotros no vemos televisión. Así dicen, no vemos televisión. Nosotros por lo general agarramos un libro y preferimos documentarnos y llenar nuestra capacidad de inteligencia. Yo digo dentro de mí, es gente tan intelectual que cuando voltea a ver toda esa basura que nos ofrecen los medios masivos, lo ven y dicen, yo no puedo estar haciendo esto. Y el apóstol Pablo, cuando le dice a los cristianos, para desarrollar los pensamientos de Dios, le dice el apóstol Pablo, tienes que pensar en lo digno. ¿Qué es lo digno para un hijo de Dios? Mira, lo digno para un hijo de Dios es pensar en la palabra de Dios. Yo sé que no es muy popular decir esto, pero lo digno
es lo que relaciona nuestra comunión con Dios. Lo digno es lo que Dios quiere, tiene y desea para nosotros. Lo digno es lo que Dios establece como aquello que nos va a conectar con las bendiciones celestiales. Lo digno es lo que Dios puso específicamente para que tú y yo vayamos a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo digno es poner la mirada en lo que Dios le llama a sus hijos, hacia dónde deben de dirigir sus vidas. Eso es lo digno. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos: no piensen en las injusticias, Dios tomará venganza. No piensen en los abusos, Dios tiene el control. Mejor piensen en la gloria de Dios, piensen en la palabra de Dios, piensen en la adoración, piensen en la santidad de Dios, piensen en la obediencia, piensen en aquello que va a traer y va a abonar su fe cristiana a tal punto y a tal grado que vamos a madurar más. Mira, cuando tú volteas a ver a los deportistas, todos ellos lo han dicho en algún momento. Nosotros sabemos que queremos andar parrandeando, que queremos andar disfrutando, que queremos andar haciendo aquello que hacen los demás. Pero eso no es digno para nuestra carrera. Eso no es digno para nuestra vida. Eso no es digno para nuestros logros. ¿Y sabes qué hacen? Lo hacen a un lado. Y se concentran en el ejercicio, en la disciplina, en el alimento. Y dijo alguien por ahí: todos los cristianos no nos podemos distraer, no nos podemos entretener, no nos podemos... Sí, sí podemos. Claro que podemos. Váyase a disfrutar, váyase a convivir, váyase a reír. Pero con medida. Que todo lo que vayamos a hacer realmente tenga un propósito. Hermanos, la mente del Hijo de Dios está tan llena. No lo digo por ustedes, pluralizo. Está tan llena de cosas indignas, que como no estamos impregnados de las cosas celestiales, a veces por eso batallamos orar. Por eso batallamos orar. Porque nuestra mente está llena de basura. Está llena de porquería, perdónenme la palabra. En una ocasión dijo una persona: los pensamientos indignos de un hijo de Dios deben de ser como un bote de basura. Dice: ¿cada cuándo tiras la basura? Para que no apeste. Todos los días. Porque si tú dejas la basura ahí, por naturaleza va a terminar hiriendo, va a terminar apestando. Dice, y puede impregnar todo tu cuarto, toda tu casa. Y sí es cierto, hermano. Dejar de pensar en lo indigno es comenzar a pensar en las cosas celestiales. Hermanos, ¿realmente tenemos a bien querer pensar lo que Dios quiere para nosotros? Sí, yo creo que sí, todos. Me atrevo a creer que sí, todos. Todos tenemos a bien saber lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿por qué no se fortalece? ¿Por qué no terminamos actuando así? Porque para poder pensar debemos de saber que debemos de creer. Y para poder creer debemos de saber que debemos de actuar. ¿Sabes por qué hoy en día la fe de muchos hijos de Dios, hablando de la fe, no del evangelio, de la fe como don, no de la gracia de la salvación, como don, como la fe que tenemos los hijos de Dios? ¿Sabes por qué la fe casi no se ve en muchos hijos de Dios? Porque nuestra mente, que es el vehículo que Dios va a utilizar para poder creer en la palabra de Dios, está lleno de cosas tan indignas, que nos pasa como cuando queremos ir a correr, pero nos acabamos de aventar una hamburguesa con una Coca-Cola Light y un burrito de verde. O sea, pensamos, pero jamás lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ya llenamos nuestro estómago. Ya lo llenamos de lo que no debemos de hacer para poder ir a correr. ¿Sabe a veces cómo yo veo a muchos cristianos una vida indigna? Como querer soñar algo sin haber trabajado por ello.
¿Cuántas veces no nos pasó el pensamiento? Vente, hija. No nos pasó el pensamiento, yo me voy a comprar ese carro. Y lo teníamos en la mente, teníamos en el pensamiento. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento por ahí. Ese bonito carro, ese color, esa marca, ese modelo. Pero la pregunta seria es, ¿trabajamos para creer que lo podíamos lograr? Y luego nos pasa como a algunos les pasa, ¿verdad? Andamos imponiendo manos sobre lo que no debemos de imponer, ¿verdad? Dame este carro, Señor. Alguien ya lo pensó y lo trabajó, hermano. Ya es de Él. Ya no es nuestro. Decía el apóstol Pablo, tu mente se debe de llenar de pensamientos de Dios. Pensamientos santos. Yo no estoy hablando pensamientos religiosos. No estoy hablando pensamientos legalistas. Estoy hablando de pensamientos dignos. Ahorita las cosas no se miran bien, pero Dios tiene el control. Esos son pensamientos dignos. No he visto avance estos últimos 6 meses, pero yo sé que no he perdido mi tiempo, sé que Dios está conmigo. Y empiezas a desarrollar pensamientos dignos. Empiezas a desarrollar pensamientos de fe, pensamientos de ánimo, pensamientos de esfuerzo, pensamientos de confianza en Dios. Y esos pensamientos, ahora sí voy a finalizar con la misma ilustración. Por mucho que digamos la palabra leche, sabemos perfectamente que las vacas no toman leche. Sabemos que las vacas toman agua. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos, estos pensamientos te van a proteger, los pensamientos de Dios. Van a proteger tu corazón, tus emociones. Van a proteger las promesas de Dios. Te van a proteger del diablo, inclusive. Porque sí es cierto, hermanos, el diablo ataca mucho la mente del Hijo de Dios. Hay ocasiones en donde no se mete porque nosotros solo empinamos nuestra mente, perdóneme la palabra. Pero sí es cierto, hay ocasiones en donde el diablo está constantemente bombardeando nuestra mente. Ya no lo hagas, ya deja de hacerlo, no vas a poder. ¿Quién te dijo? Mira cuántas veces lo has intentado. Y ahí está el diablo, atosigando, fastidiando, molestando. Y decía el apóstol Pablo, protegerá tu mente. ¿Qué habrá pensado el apóstol Pablo en la cárcel? Mira dónde me has traído, Señor, por predicar tu palabra. Él no lo veía así. Él sabía que estaba ahí con un propósito. Mira, Señor, en vez de que me mandes consuelo, me mandas informes de las iglesias que les están yendo con muchas necesidades. Y él se agarraba a escribir. Dijo una vez un comentarista en relación a las cartas carcelarias del apóstol Pablo. Y dijo así, las mejores cartas que el apóstol Pablo pudo haber escrito son las carcelarias. Porque estaba en un lugar en donde nada le quitaba la atención. Estaba encerrado, con papiros, con plumón y con pocas visitas. Y cuando se estudian las cartas carcelarias, sí es verdad, hermanos. Ese hombre se impregnó de los pensamientos de Dios en tiempos de dificultad. Y ahí fue cuando le dijo a la iglesia, piensen en lo verdadero. Piensen en lo digno. Y ahí es cuando las iglesias recibieron primeramente la iglesia de Filipos. Ya no vamos a pensar más en eso. Ya no vamos a pensar más en aquello. Vamos a concentrar nuestros pensamientos en Dios. Y se vuelven a enfocar los cristianos. Póngase de pie en esta tarde.